Matero FM, la fuerza del norte. Para conversar respecto a un tema que está marcando la agenda de nuestro país, que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el Vaticano, con esta reunión entre los obispos de nuestro país y el Papa Francisco, donde incluso el Papa les entregó un documento y los mandó a orar, casi como castigo de niño pequeño, ¿no? Cuando se porta mal y lo mandan a la pieza a pensar en lo que hizo. Bueno, el caso chileno, que tiene que ver con lo que vive la Iglesia Católica en Chile, particularmente lo que es la conferencia episcopal, apunta a lo que ya hemos venido otras veces razonando en Razones de Estado, viéndolo, analizándolo. Y yo creo que finalmente los obispos han llegado en presencia del Papa, un Papa que está, se dice en algunos casos, algo molesto por la situación como se ha dado Chile. Y la verdad es como después de generar todos unos cambios internos a propósito del curso de los abusados del caso Caradima, generó un tema, y particularmente porque el fracaso de la venida del Papa a Chile, en términos de cuál fue su seguimiento, cuáles fueron las personas que pudieron ir a verlo a los lugares que se establecieron para eso, también acusó un fuerte recibo de la poca convocatoria que ocurrió ahí, particularmente por las cosas que ya ocurrían dentro de la iglesia chilena. Ahora, claramente lo que hay acá es un cambio en la actitud que está observando la Iglesia Católica, no para Chile, sino que para el mundo, y apunta particularmente a empezar yo diría que a generar otros contenidos para el uso del poder, o cómo se genera el ejercicio del poder dentro de la Iglesia, y cómo esos abusos de poder finalmente llevaron a la Iglesia a estar frente a una circunstancia como la que está viviendo hoy día, dolorosa, difícil, ¿te fijas? Donde hay, digamos, como en los Estados de Osorno, por ejemplo, donde existen el obispo Barros, etcétera, que ha generado también todo un cuestionamiento respecto a su actitud, aunque no como autor, sino como cómplice probablemente de las acciones que hacían el padre en el asunto del cura Caradima. Entonces, todas estas circunstancias que pasaron con esto, con la falta de información, con la poca claridad que apuntaba a dónde, digamos, generarse iniciativas e ideas, más bien conductas, que aportaran más bien a la convivencia y al uso, digamos, prudente del poder. Creo que hoy día es lo que tiene hoy día en cuestión la Iglesia del mundo, y yo creo que el caso chileno, el Papa lo va a usar, o ya lo está usando, para corregir un montón de circunstancias de las iglesias del mundo, no particularmente la chilena. Entonces, la mirada que tenemos que tener allá, más allá de lo que está ocurriendo en Chile, de la visión personal, de lo que tenemos dentro de Chile, es lo que está entregando las señales que está dando para todo el mundo. No olvidemos también que Chile, en el contexto nacional, más allá de todas nuestras experiencias, nuestros ritmos internos, sigue siendo un país, digamos, muy llamativo y muy, digamos, orientador en términos de muchas cosas, digamos, que tienen que ver con los crecimientos que hemos tenido en Chile, etcétera. Por tanto, la iglesia chilena es como un paradigma que apunta más bien a la representación, particularmente de la iglesia latinoamericana. Y yo creo que, y eso de lo que está ocurriendo allá, de llevarlos todos así un poco castigados, se fija, a escuchar al Papa respecto a esto, y cómo los concentra en todo esto, cómo los manda a rezar, cómo los recibe, a todos con algún grado digamos, de cariño, de cercanía, pero también con un deseo enorme de poder cambiar fundamentalmente cómo se ha comportado la iglesia chilena en términos de, digamos, de lo que han sido sus acentos, digamos, de orden y más bien morales y éticos frente a las acusaciones de abuso. Yo creo que es un tema que va apuntado a cambiar, y vamos, bueno, ahora se sigue desarrollando hoy día y mañana en Roma esto, y bueno, y obviamente estamos atentos a las circunstancias de lo que está pasando ahí. Así es que a seguir viendo, porque las decisiones que va a tomar el Papa probablemente las tome mañana jueves, y eso ya el mundo en general, particularmente los laicos de Chile, están esperando a ver qué finalmente va a ocurrir, donde se espera que haya muchos cambios, significativos cambios, para darle un orden distinto a la iglesia, Enrique. Claro, porque mucho se está diciendo y se está hablando sobre este texto y que fueran a orar, pero se pasa por alto unas palabras que dijo el Papa que uno podría revisarlas y prácticamente decir,
oye, en una de esas les pido la renuncia a varios de ustedes. Bueno, se supone, hay varios que van a renunciar por edad, pero hay otros también que tienen que ver con esta de cómo pedir la renuncia, pero cómo esa renuncia o cómo esas peticiones de renuncia son de alguna manera aleccionadoras, no solamente la parte interna, sino cómo se va a tratar. Ahora, también tiene que velar porque cierto apartamiento de alguna autoridad ya tienen que ver con un nivel de justicia. Ya, yo creo que muchas veces la Iglesia, probablemente las expectativas que se están creando de esta situación sean mayores a las que van a ocurrir. Entonces, el problema que tenemos hoy día es de expectativas, porque se ha generado un tema más bien odioso que apunta a generar, digamos, cambios radicales en la Iglesia, y eso, a mi juicio, no va a ocurrir. La Iglesia no se comporta de esa manera. Pero, sin embargo, creo que las señales que va a entregar van a ser bastante, digamos, definitivas para entender cuáles van a ser los mecanismos, particularmente que se van a observar. Pero también, cosa que no se ha dicho, pero que no veo aquí en la conferencia episcopal, porque no integra la conferencia episcopal, yo no sé, y me gustaría, estoy tratando de hacer un seguimiento respecto al diario Vaticano, que habla mucho sobre estas cosas, no ha salido mucho de esto, pero no sé cuál va a ser la incidencia que va a tener en los cambios, por ejemplo, que para mí es mucho más importante y decisorio porque tiene que ver con la cosa del poder dentro de la Iglesia, del nuncio apostólico en Chile, que tiene que ver con que tiene la calidad obviamente de embajador. Esa persona que es el nuncio apostólico, más que la conferencia episcopal, es la que le informa al Papa de las realidades internas de la Iglesia. No es que el cardenal Esati o no, ese es el nuncio el que tiene dentro de la estructura de poder del Vaticano más prerrogativas que la conferencia episcopal, y no lo veo metido frente a este asunto porque por él pasaron todas las definiciones y las decisiones que tomó el Papa. El Papa no toma decisiones por lo que le dice la conferencia episcopal de los países, la toman por lo que le dicen los nuncios, y los nuncios son los embajadores del Papa en los países. Por lo tanto, yo creo que en el análisis general de mis colegas en Chile ha estado bastante exento de ese punto, porque creo que hay que llamar la atención de eso, por dónde está el silencio y por qué el silencio del nuncio y por qué el Papa no tira el nuncio cerca, porque finalmente es por él donde pasan las decisiones políticas de la nunciatura, y esto que tiene que ver con la venida del Papa, más bien tiene que ver con una cosa de la política del Vaticano en Chile. ¿Te fijas? Entonces, lo veremos más adelante. Hay varias cosas que el periodismo o que los medios de comunicación en muchos casos han estado yendo por las ramas, han publicado más bien lo que la gente más bien quiere escuchar, pero yo creo que hace falta un análisis más profundo de las profundas, digamos, modificaciones que va a tener que hacer el Papa, el Estado Vaticano, ya, a la información que le están entregando sus nuncios. Y sus nuncios son vitales en lo que ha ocurrido en Chile, porque el nuncio debería haber estado más que claro respecto a las condiciones que se estaban viviendo dentro de la conferencia episcopal, particularmente en los obispos que vienen de la mano de Caradima. Entonces, yo creo que ahí hay que aportar una nueva mirada y que yo creo que se va a ir haciendo presente en la medida que avancen estas circunstancias en Roma, Enrique. Claro, porque el escenario es súper complejo, no solo en materia, para ponerlo en términos simples, en materia administrativa de la Iglesia, sino que también se está generando una crisis de identidad y de cercanía con la comunidad al respecto de estas situaciones que, claro, nosotros nos quedamos con Caradima, pero han ocurrido casos anteriores, por ejemplo, acá de Francisco Cox, por ejemplo, en la región de Coquimbo, donde fue uno de los primeros curas que fueron sancionados o puestos en el tapete público por el tema de abuso sexual, y él ahora está en Alemania. Mucha gente le molesta porque mucho se mueve, ¿no? Curas que han sido enviados, por ejemplo, a Colombia, a otros países, sin recibir sanciones producto de estos hechos. Entonces, esto se ha ido acumulando, sale esto a la luz pública y la gente se va alejando de la Iglesia Católica, no de la fe, sino que de la figura de la Iglesia Católica. Y un claro ejemplo es lo que usted mencionó respecto a lo de la visita del Papa Francisco a nuestro país y la fotografía de esta explanada en Iquique, donde se esperaban 250.000, 300.000 personas y con suerte llegaron 30.000. Bueno, ahí tú señalas un punto también importante, porque claramente esto que llevó al asunto fue más bien por la incidencia social
que tienen las personas que fueron abusadas por Caradima. Estamos hablando de médicos cirujanos, estamos hablando de doctores en filosofía, estamos hablando de personas, digamos, profesionales que tenían una alta incidencia en el mundo social de Santiago y que no habían sido tocados. Yo creo que acá, obviamente, hay muchos más casos que hay que ver. Yo he señalado otras veces en Razones de Estado que, digamos, la iglesia no es refugio de homosexuales. Yo creo que, y en esas circunstancias, las personas que se dedican, que son las más, digamos, a entregar su vida a la espiritualidad y hacer por la vía de la iglesia, aminorar el dolor en general del mundo, de un mundo injusto en general, te fijas, en la medida de lo que se puede hacer a través de la espiritualidad, y que más bien viven de la caridad, viven de la limosna. Entonces, yo creo que hay que entender muchas veces los procesos que se están viendo, y muchas veces las imágenes se ven mancilladas con esto. Yo ayer participé también en una reunión con distinguidos jesuitas aquí en California, y vimos este tema, lo analizamos también, y era muy importante de lo que está pasando en el mundo. Acá hay jesuitas de todo el mundo, vienen a estudiar. No sé, pues estuvo con algunos jesuitas nigerianos, estuvo con unos mexicanos, algunos colombianos, te fijas, y la verdad es que ellos tienen una visión muy particular y muy dolorosa, y de mucha pena y de mucho digamos, de una gran digamos, melancolía respecto de lo que pasa con su iglesia, y con todos los afanes y todos los trabajos que se hacen en distintas comunidades, en llevar muchas veces una razón, una palabra, un aliento. Estos que son verdaderos médicos del alma, que más bien pasan por una circunstancia en que se ven de alguna manera presionados y contenidos por toda la situación que vive su iglesia. Yo creo que también entienden ellos que la crisis es una crisis enorme, pero también la ven como una oportunidad para mejorar mucho sus procesos, de tal manera que en la iglesia se abra circunstancias que tengan que ver más bien con un uso más bien, digamos, prudente del poder que le entrega a ser ministro de la iglesia, pero también una iglesia más cercana, más pegadas al dolor de la gente diaria, y eso es lo que hoy día falta, porque si bien es cierto, esto apunta más bien a sectores más bien espirituales, quienes gobiernan quienes administran este asunto de la catolicidad, más bien de la espiritualidad, tienen que pasar por tamices morales y éticos particularmente muy importantes, porque en el fondo mucha gente les confía sus secretos a los ministros de la iglesia en general, y eso obviamente es un asunto muy, muy, muy importante, que yo creo que con esto se va a empezar a remediar Dios mediante, porque muchas cosas han quedado guardadas, y yo creo que con el tiempo se van a tener que saber todas, porque hay mucha gente que, por haber sido abusada, vive su vida sufriendo y mueren sin haber tenido finalmente una lógica, digamos, retribución a lo que ellos pensaban que podía ser una manera de poder remediar el daño que se les causó. Entonces, yo creo que ahí hay toda una manera de poder generarse nuevamente condiciones digamos, de que la vulnerabilidad en que está la persona que va a la búsqueda del consejo, de la ayuda, del respaldo, no terminen siendo, digamos, apresadas por el poder de delincuentes que dentro de la iglesia quieren abusar de esa confianza que uno les entrega. Entonces, ojo con eso, porque yo creo que para allá va esto, sin dejar de mencionar, distinguido Enrique, distinguidos auditores, que también esto de lo que está quedando particularmente en Chile, que se ha quedado con todo el mundo, tenga que ver con una iglesia que también tiene que ver de cómo se trata a las mujeres dentro de la iglesia, y que también ellos están en estudios permanentes respecto de cómo se hacer la incorporación para que esto también tenga una cierta igualdad de género, que hasta ahora no se ha visto, y que seguramente en las próximas décadas vaya acentuándose con más fuerza, Enrique. Madero FM, la fuerza del norte.